La idea de este programa, que no sabría definir exactamente, tiene que ver con aventura, búsqueda, sentido de la vida, ya veremos. Pero la idea surgió hace un par de años. ¿Cuándo? Pero para eso necesito mostrarles antes en cámara a mi invitada Gloria César. No sé si ya está en pantalla, ahí está, la ven, y de paso les muestro también y les presento a las otras personas invitadas para hoy. Una es Patricia Díaz Vialé, poeta, y el otro es Horacio Vázquez Rial, novelista. Les habrá llamado la atención que la persona que les presenté en primer término no dije ni poeta ni novelista. Ustedes se preguntarán, ¿qué es? A eso vamos. Precisamente es a partir de ella que surgió la idea de este programa. Hace un par de años, en Punta del Este, en un intervalo entre una clase y otra de no sé qué instituto, le pregunté, ¿y vos qué hacés en la vida? Entonces me fue diciendo un montón de cosas, a cual más, no diré estrafalaria, o qué sé yo, disparatada, porque una de las cosas, o varias de las cosas que me dijo es, soy religiosa, católica, practicante, militante, lo cual me parece absolutamente normal en el país en que vivimos. Pero me dijo un montón de otras cosas, tantas, que quedé impactado. Y pocas horas después, hablando con un amigo, le dije, conocí a una mujer realmente interesante. ¿Qué es?, me pregunté. Me preguntó él a mí. Dije, no es nada. Quiero decir, agregué enseguida, que es todo, porque hace un montón de cosas, o ha hecho un montón de cosas diversas. Entre ella y yo vamos a repasar hoy todo lo que hizo o es. Pero ¿por qué tiene que ver con este programa? Porque en algún momento pensé, esta es una mujer que auténticamente ha hecho de su vida una búsqueda, una especie de aventura, un Ulises del mundo interior, una persona que viaja alrededor de sí misma o dentro de sí misma y que se propone, qué sé yo, ¿alcanzar qué? Y la primera palabra que se me ocurrió es alcanzar el sentido de la vida, explorarlo y descubrirlo, sí, pero si no existe ese sentido de la vida, si realmente es una fantasía nuestra, por lo menos fabricarlo, artificialmente, artesanalmente diría, y ubicarlo ahí delante de ella y decir, bueno, para eso viví y trabajé. Las cosas que hizo Gloria César, que ahora está haciendo otra clase de cosas, ahora se está ocupando de mesas, sí, M-E-S-A-S, mesas, pero ahora verán por qué y cómo y cuándo, pero las cosas que hizo son, veámoslo en el diálogo que voy a entablar con ella, porque la necesito como apuntador para que me recuerde. Menos mal que me necesitas como apuntador. No, y que también desde otro punto de vista. Bueno, apuntadora es una de las funciones. Muchas gracias por todo lo que dijiste de mí, pero en fin, es verdad eso de todo y nada, porque creo que en realidad ese todo y nada de todo es igual, nada es mejor, lo mismo un chorro que un gran profesor. Eso, no me digas que también escribís letras de tango. Pero bueno, ese discípulo, bueno, yo lo que quiero decir es que ese hombre llegó a la gran sabiduría después de mucho tiempo, y además por ser poeta, a darse cuenta que la vida, lo que ahora descubren los posmodernos, nada es igual, todo es mejor, o del revés, que es lo mismo. Del revés, sí, que es absolutamente igual. Decime, vos empezaste siendo una alumna del colegio del Sagrado Corazón. De varios colegios, porque éramos muchos hermanos y nos fueron echando de distintos colegios. Ah, ¿vos tenés muchos hermanos? Somos, sí, 6 hermanos y por parte de padre 9. Pero en el último colegio donde hice el secundario, donde las monjas eran como madres, fue donde realmente empecé mi carrera de búsqueda. En realidad lo había hecho siempre, interiormente, pero donde empecé a practicar esa búsqueda de las cosas, ese interés por todo. ¿No te parece que estuve acertado cuando dije que lo que buscas en el fondo es el sentido de la vida?
¿Qué sentido tiene vivir? Ya no. Ya no. Yo ahora creo que el sentido de la vida es hacer. El sentido de la vida es el deseo por hacer, no es más que eso, y el amor. Me gusta muchísimo esto. Ya no, pero durante muchos años busqué el sentido de lo absoluto, el encuentro con Dios, el encuentro de verdades universales, hasta que tanta búsqueda me hizo llegar a la conclusión de que esas verdades no existen, de que lo único que o son importa, inaccesibles, tal vez. que hay miles de verdades. Sí. Que todos tienen una verdad. Pequeñas verdades que valen lo mismo que las grandes. Cada vez más estamos convencidos de eso. Y bueno, que uno necesita ciertas cosas rectoras, por ejemplo el amor. El amor creo que es una de las En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero que aparte de los parámetros de normalidad que tanto busqué a través de la psicología y el psicoanálisis, también hoy en día, qué sé yo, quién es normal, quién no es neurótico, quién tiene derecho a decir quién está bien y quién está mal en este mundo donde todo está tan cuestionado, ¿no? Pero digamos que creo que la búsqueda ha servido, como sirve en general, para hacernos más sólidos. Ustedes ven que la dejo hablar, porque antes de empezar el programa me dijo, ya sé cómo es tu programa, haces una pregunta y vos mismo la contestás y no dejás hablar a tus invitados. Ustedes ven que la dejé hablar tranquilamente, un rato larguísimo, y la voy a seguir interrogando, porque lo que quiero preguntarte es esto. Me siento un poco sacrílego haciendo esta clase de preguntas, pero la liberación, ¿la sentiste en tu interior en el momento en que pudiste decir, bueno, todo lo que me enseñaron, que estaba programado, qué sé yo, no quiero decir el catecismo y lo digo, en fin, todo lo que supuestamente se sabe y me han dicho que tengo que aprenderlo, en ese momento vos no eras libre? ¿Fue cuando rompiste con esto? Sigo sin ser libre. Yo no me considero una persona libre ni totalmente, creo que nadie es totalmente libre. Yo creía que vos me ibas a contestar que ya en la época de tu formación en colegio de monjas, ya eso era una forma de libertad porque era la búsqueda de Dios. Siempre estuve en la búsqueda de la libertad, pero no creo que podamos ser totalmente libres. ¿Y para qué lo serías? Si pudieras ser libre, ¿para qué usarías la libertad? Yo, como estoy, es como lo máximo que creo que se puede ser. Más libre que esto no se puede ser porque tenemos condicionamientos culturales, condicionamientos sociales, condicionamientos morales, condicionamientos de todo tipo. Uno hace lo que puede y trata de romper lo que puede. Pero yo no quiero saber lo que podéis hacer, sino lo que tenés ganas de hacer. Ahora que tenés libertad, ¿para qué querés usarla? Siempre hice lo que tenía ganas. Y así, eso me costó eso mucho. Queremos saber todo. ¿De qué bueno, tenés hice ganas? lo que tenía ganas en su momento cuando busqué a Dios, lo busqué con fervor y todo con pasión. Todo con pasión. Ahora sos agnóstica, diríamos. En este momento estoy en una parte del círculo así donde uno vuelve y trata de encontrar de vuelta una búsqueda, un encuentro con ese absoluto que en el fondo cuando se da cuenta tampoco existe, pero que por momentos quiere que exista. Pero hay valores trascendentes que no son lo absoluto, pero no dejan de ser valores y no dejan de ser trascendentes, qué sé yo, la verdad, la justicia, el amor, la belleza, la bondad, la solidaridad. Hay un montón de valores trascendentes que hacen que de son mí, inventados por nosotros mismos. pero que son valiosos. Que son valiosos, por supuesto, y que los respeto además. Pero los respeto y me hacen menos libre o más libre. ¿Qué importancia tiene? En un determinado momento, me contabas hace un par de años, sentiste que la búsqueda de la verdad no debía hacerse solamente en el plano de lo religioso, sino también trascender los límites de la religión y apuntar hacia lo político en la medida en que lo que inspira... Es que sale de la religión, porque creo que todavía la religión, solidaridad, ¿no? Creo que todavía el cristianismo, todas las filosofías y todas las religiones tienen un planteo ético muy fuerte de ayuda al otro, de estar con el otro, y de ahí salió de la investigación dentro de la teología cristiana, que después del concilio se hizo más social, incluso llegó a plantear que el socialismo era una forma realmente importante, como válida para el cristiano. En esa época, evidentemente, los sacerdotes, las monjas y la gente con la que uno estaba en contacto se unieron a tendencias políticas y así surgió de ser misionera. ¿Fuiste misionera? Misionera 3 años.
pasé a una militancia política, porque además en Octogésima Adveniens, que fue una encíclica que evocaba Rerum Novarum, después de 80 años, se hablaba del compromiso político de los cristianos, y en esa época era como un imperativo casi, el ser cristiano era como que realmente uno tenía que tomar partido, porque eso implicaba un estar del lado de los pobres. Y bueno, y todo eso fue llevando a que uno empezara a tomar partido, y en esa época, bueno, uno optó por el Movimiento de Liberación Nacional, que en esa época era el peronismo, y fui Así militante peronista. La trayectoria, de paso quiero decirte que después de la palabra amor, pienso que la palabra solidaridad es una de las más hermosas de nuestro vocabulario, pero haciendo un poco un itinerario de lo que fue tu vida religiosa de colegio de monjas, finalmente teóloga porque estudiaste algo de teología. Sí, 4 años. Pasaste a ser misionera, finalmente estudiaste la posibilidad, historia y enfermera también, sí, porque en un afán de ayudar, instrumentadora, etcétera, y finalmente llegaste directamente a la política, al tercermundismo. Todo esto a mí me parece que hay una variedad que cuando te conocí me dije a mí mismo, Dios mío, cuántas cosas, pero en el fondo hay una cierta unidad, porque está la idea de la solidaridad, de ayudar al prójimo, de buscar la verdad no como una entidad abstracta que solamente Santo Tomás y la Summa Teológica pueden mostrarla, sino que la verdad está en la bondad y solidaridad del comportamiento con el prójimo. Todo esto remite a una visión, es un poco desafiante la pregunta, romántica o poética de la vida. Romántica. Un romanticismo que consistió en ser misionera, en ayudar. Romántica y apasionada. Creo que la vida, y aparte eso parte de una cosa que congénita, creo que uno viene con una pulsión, es un deseo, una necesidad. Y como no soy absolutamente racional, soy un ser no racional, me gustan más los mitos que la filosofía, me identifico más con el pensamiento prefilosófico, mal llamado prefilosófico, que con el filosófico, aunque valoro enormemente y me encanta esas la intuiciones que tenían los presocráticos, como que me identifico muchísimo más con un poeta que con un... Sí, hablamos de poesía, veamos que Patricia nos dice que quizás esa misma búsqueda que vos hacías, la hizo ella también, pero a través de otro camino. Yo estuve leyendo algo de lo que publicaste y además repasé cosas que has hecho en tu vida y de las que me fui informando, y supe que estudiaste baile, canto, practicaste algo de periodismo, escribiste poemas, es decir, que el camino a través del cual buscaste el acceso a un cierto sentido de la vida es el del arte. En cambio, en Gloria veo más bien en aquella época, no en la actual, en que se ocupa también, si se quiere, de literatura, historia y mesas, ya hablabas de esto. En Gloria veo más la búsqueda de la verdad en la solidaridad con el prójimo sufriente. Vos elegiste más bien el camino de la poesía o del arte en general. ¿Pintaste también? No, eso es lo único, no es lo único, sí. Pero es una de las cosas que no hice. No, ni pintura ni escultura. Pero hay cosas que las sigo haciendo, como por ejemplo teatro o canto, sí. O ese tipo de actividades. Bueno, cuando me queda tiempo lo hago. Porque o sea, no es que lo hago porque quiero, sino es que porque me surge espontáneamente meterme en un curso de baile o de canto. Y aparte que noté que con eso enriquezco muchísimo mis poemas. Entonces lo que me gusta es fusionar. Yo a veces hago, por ejemplo, espectáculos donde fusiono música, poesía, baile. ¿Cantás tus poemas, por ejemplo? No, hago letras de canciones. Porque entre mis poemas y las letras de canciones existe una diferencia, que es la diferencia de poner en una música con un tiempo determinado, determinado número de sílabas.
Entonces, de mis poemas, que son principalmente verso libre, hacer una música es muy difícil. Ya para eso hay que tener muchísimos conocimientos que yo no tengo. Y hasta ahora no encontré a alguien que los tuviera como para musicalizar esto. Patricia, empleaste una expresión que quizás sea la clave que ando buscando. Cuando me surge, dijiste. Y una de las preguntas que la gente se hace, yo también por supuesto, es ¿cómo surge la idea de tomar una hoja de papel del plexo solar, del estómago? Del estómago. A mí del estómago me surge apetito, ganas de comer una pizza. A mí no te cuento. Pero ¿cómo le surge a una poeta o a un poeta la idea de escribir un poema? Porque si me dijeras una novela o un cuento, tiene una estructura en la cual se puede pensar que uno, ahora el novelista me va a desmentir y tiene toda la razón del mundo, pero se puede pensar que la inspiración no es tan importante, sino que uno se propone escribir una novela, pero el poema siempre me pareció que se debe a la inspiración, pero esa cosa que se llama inspiración, ¿cuándo surge? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Surge en cualquier momento. Lo primero que yo escribí, que siempre... No me digas servilletitas de papel en una confitería, porque eso lo he oído varias veces. No, yo... Lo habrás hecho. No, y por ahí esto también... Lo habré hecho yo, dice ella, sí, por supuesto. No, por ahí esto lo habrá escuchado también. Yo empecé a escribir a los 8 años, cuando en el colegio me mandaban a hacer una composición, o sea, la maestra de grado, escribía, no porque yo quería, sino que escribía un poema. Entonces, bueno, mi maestra de ese entonces se dio cuenta y dijo, esta chica escribe poesía, ¿es poeta o tiene algún problema y no sabe lo que es la prosa y la poesía? A los 8 años. Claro, yo era cuando yo jugaba las figuritas, en cambio. Y entonces, ¿cómo te surgía eso? No sé, a mí me decían composición La Vaca, o composición Mis Vacaciones. Entonces a mí se me empezaban a cruzar por mi cabeza imágenes de cualquier otra cosa que no tendría nada que ver con las vacaciones, por ejemplo, uvas y mar y una mesa y un libro, o sea, asociaciones. Sí, pero diferentes. La inspiración, ese demonio interior que te dicta las cosas. Yo no lo buscaba. La musa. Lo que pasa es que después por supuesto seguí escribiendo y nunca lo dejé. Hubo periodos en donde escribí más, otros donde escribí menos. Pero lo que sucede después es que después de tanto o estudio, o preparación o de lectura, uno va formando como su propio oficio. Entonces el corazón está como más expuesto. Y la inspiración, no sé si creo tanto en la inspiración, pero está todo como más abierto. Pero la palabra oficio me sonó inspiración medio... y técnica. No, es oficio. Ahí está, inspiración y técnica, que es el arte como técnica, como artesanía, ¿no? Es inspiración, pero aparte hay un oficio, el oficio de, por ejemplo, de poder escribir 10 horas seguidas y no marearse. Por ejemplo, eso lo da el oficio, lo da la práctica, ¿no? Qué lindos títulos, ¿Le gusta? Sí, uno de los libros tuyos se llama La penumbra de la luna llena. Yo suponía siempre que la luna llena no dejaba penumbras. El otro, La dueña de la ebriedad de la rosa. Eso es lindo, porque si hay una flor que no la imagino nunca ebria es la rosa, ¿no? Y sin embargo Marc Khayyam la asocia. Cierto. Cuando dice bebe, apura la copa, habla de la rosa que muere. En cambio me fascina este libro, inclusive la tapa es muy linda, Los despojos del diluvio. Sí, uno se imagina que después de un diluvio, universal o no, quedan despojos. Y finalmente este es Testigo de la bruma. Lindos títulos, sí. Pero ¿tienen que ver con el contenido? Sí. ¿Sí? Sí, tienen que ver mucho. ¿Y el contenido cuál es? Por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo era, hace miles de años más joven, ocurría que lo que inspiraba al poeta era el amor, por ejemplo, o en el caso de Dante a veces el odio, que es una de las formas del amor. ¿A vos qué te inspira? A mí lo que me inspira en gran parte es el amor, y después otra parte es todo lo que yo vivo, todo lo que vivo a diario, problemas que tengo, cosas felices que me suceden.
cosas que me cuentan. Me inspira a ver, por ejemplo, un noticiero y ver la cantidad de muertos en Irak. Me inspira a escuchar una canción de Charly García como escuchar a Mozart. Me inspira todo, un perfume que me lleva hacia el pasado. Y la necesidad, digo bien, la necesidad de trasladar esas sensaciones o sentimientos a la palabra. La necesidad no pasa por mi razón. Enseguida tomo, como decía antes, una servilleta o cualquier cosa y lo vuelco. Y una vez que lo volqué y una vez que ya agoté todo lo que tenía dentro, porque soy de mucho escribir, como verá, ya me siento más tranquila. Me siento más tranquila y después empieza la parte de corrección. Suena a desahogo. Claro, es el deseo. ¿A vos también te parece que uno escribe para desahogarse? No, yo creo que la vida uno hace todo como una pulsión. De adentro para afuera. Sí, es algo vital, el elán vital, decía en una época Jaspers, no sé cuál de ellos. Sí. Es algo que uno tiene la fuerza que después con la edad va bajando. Con la edad, en vez de ser de adentro para afuera, están buscando de afuera para adentro. Va siendo menor por suerte y viene la morigeración de las cosas. Bueno, supongo que hablas de mí, porque vos sos todavía muy joven. De vos tampoco, mira, más vale que no. Horacio. Les presento a Horacio Vázquez Rial, que escribió una novela que tiene ciertas características. Hablaré solamente para empezar de las más superficiales. Es una novela de más de 400 a 500 páginas, es decir, una novela voluminosa como no se escriben actualmente. Además, él es argentino, pero vive en España, en Barcelona. Y naturalmente la primera pregunta ingenua que le hago es: ¿escribís en español o en argentino? Yo me propongo, y no soy el primero en proponérselo, una voz narradora que sea neutra, que sea susceptible de ser leída en cualquier ámbito del castellano. Los personajes hacen otra cosa, los personajes son seres autónomos que viven su vida y que se expresan como deben expresarse, y si son argentinos se expresan como argentinos, y si son españoles se expresan como españoles, y si son panameños se expresan como panameños. Pero esta novela, o sea, es la vida de ellos. Esta novela, Frontera Sur, alude a un ámbito porteño, argentino. Concretamente a Buenos Aires en los principios de este siglo. ¿Y cómo hablan los personajes? Pues los gallegos recién llegados hablan como gallegos recién llegados, y los argentinos que les reciben hablan como argentinos. ¿Y vos no te olvidaste del argentino después de 20 años de No, España? es imposible olvidarse. Tiene un tono de porteño. Sí. Tiene un tono de porteño, pero me contó antes que le notan la porteñidad en España, pero acá le notan aquí la lo ponen hispanidad. en duda, aquí lo ponen en duda. Pero no, yo soy absolutamente porteño. Sabes, yo estaba pensando, me interesa mucho lo que se venía hablando, y me parece maravillosa la idea de reunir a alguien con la experiencia de Gloria con alguien que tiene experiencia literaria, porque yo creo que hay algún terreno común en el orden de lo místico. Ah, qué bien. Porque, vamos, se está hablando de inspiración, ¿no? Yo lo único que me voy a oponer en general de lo que se ha dicho es a la idea de dentro hacia afuera. Para mí la experiencia es un poco más de arriba hacia abajo. Un poeta cubano amigo mío dice: bajó el poema, y me parece que no es falso esto. Canto musa, la cólera del Pélida. Lo otro, el oficio, la tecné, porque todo esto se hace con mucho trabajo, claro, pero ese mucho trabajo es la liturgia. Lo que ocurre detrás de la liturgia, es decir, lo que ocurre realmente detrás de la representación, es decir, lo que ocurre detrás de la misa, la transustanciación, eso que es el nudo de lo literario, eso pasa por un ámbito místico. Yo pienso que la literatura es fundamentalmente una vía de conocimiento, aun cuando podemos tener en común. Aun cuando la estructura tenga que ver con la liturgia, digamos. Sí, sin duda. Y podemos elegir liturgias muy diversas, ¿no? Qué linda esta idea de que la literatura es una forma de misticismo. Es que
Lo es. Que la poesía es la forma más alta de encuentro con el absoluto, si es que existe el absoluto, o sea, de fundirse con esa idea de encuentro con la totalidad, que la intuición poética es, creo, lo más alto grado. La idea de un Dios que por ahí no existe, pero que hemos creado y que vale precisamente en cuanto lo hemos creado. Así es. ¿Estás de acuerdo que la poesía, inclusive la poesía de la cotidianidad que describiste, es misticismo de últimas? Sí, yo con lo que estoy de acuerdo es que tiene algo que ver con el misterio. Yo a veces, como por ejemplo usted decía de los títulos, o nunca se me hubiera ocurrido este título, al poeta se le ocurre porque tiene las antenas como paradas como para atrapar ese misterio que pasa, que ese misterio es la asociación de dos cosas que quizás a otra persona no se le ocurren. Claro. A veces por ejemplo, Testigo de la Roma, ¿no? El arco y la lira. Entonces la armonía es este misterio que realmente uno no sabe, ni siquiera el poeta sabe por qué puso tal palabra. Ni siquiera el poeta lo sabe, no es que digo, no, lo pongo para dar más fuerza. Podríamos incluso suprimir el reflexivo, ¿no? Al poeta le ocurre, más que se le ocurre, le ocurre. Claro, muy bien. Sí, sí. Háblanos más de esta novela, porque desde ya te digo que en cuanto pueda la empiezo a leer. Me parece importantísimo que te hayas dedicado no a historiar, sino a novelar, si puedo neologizar, un periodo de nuestra bueno, es un periodo del país, también es un periodo personal, porque hay una historia de familia ahí detrás. Pero las cosas, hay una historia de abuelos y de bisabuelos, y hay una historia de relación entre España y la Argentina. Ajá. Y todo lo que ocurre en forma paralela a eso, ¿no? Es decir, ahí hay una historia del tango también, en esos años, en esos 50 años que van del 80 al 30. Es una novela que se abre con la llegada del bandoneón, concretamente. Es decir, hay un personaje alemán que trae el bandoneón. Es decir, la primera escena de la novela es una escena de bandoneón. ¿Se le decía bandoneón o acordeón? Bandoneón. Con todo lo que esto implica de solemne. Hay que recordar que en su origen el bandoneón es un instrumento solemne destinado a sustituir al órgano en los cortejos fúnebres. Llega el bandoneón, llegan hombres solos, llegan prostitutas. Esto también está en la historia de este país y está en la historia de la novela. Es una historia de esas líneas. Bueno, las prostitutas no son solamente mercadería importada en todos los países del mundo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que ocurre es que en un momento dado, en la historia de Buenos Aires, eran mayoría los hombres y las mujeres importados. Había una mayoría de extranjeros realmente. Los aborígenes no practicaban la prostitución. Sí, la practicaban en sus barrios acotados. Además había barrios de francesas y barrios de polacas y barrios de criollas. ¿Cómo no? Ajá. Madame Yvonne. Como Madame Yvonne. Claro, claro, efectivamente. Madame Yvonne es cualquier chica francesa atraída en un momento dado por un macro argentino, ¿no? O por un macro francés ligado a Buenos Aires. Pensaba que las francesas que conocí en París eran tan pudorosas todas. La fama que tienen ahora de... No, pero eso es una antigüedad, no tienen más esa fama. Era una época, yo no. Era una época. Y Frontera Sur, este título un poco enigmático de tu novela, alude... En aquellos tiempos Buenos Aires era una ciudad de frontera. Para el conjunto de Occidente era una ciudad de frontera. Era un lugar hasta el cual se había llegado. Era un límite. Era un límite, no se había trascendido hacia el sur de Buenos Aires realmente. Digamos que el antecedente era la campaña de Roca y esto, pero realmente no estaba incorporado al mundo el resto de la Argentina. Es decir, lo que el mundo reconocía como existente y que además formaba parte del imaginario europeo, era Buenos Aires. Una ciudad próspera, Buenos Aires. Ciudad europea. Absolutamente. Mágicamente trasladada. La única, como decía más Borges, allá del con razón. Atlántico. La única, como decía quién. Borges, la única europea realmente, porque ni París, ni Roma, ni Madrid son ciudades europeas, son ciudades de otra característica europea, Buenos Aires como conjunto. Por eso una de las frases que citas al comienzo de
no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, de Borges. Tan citado este verso. Sí, me atreví a ponerlo a pesar de lo muy citado. No, ¿Por qué maravilloso. tan citado? Porque es fantástico. Es lindísimo, yo también lo repito continuamente sin ningún motivo. Es una ciudad donde hay mucho amor y ha habido mucho espanto también. Yo creo que ha habido las dos cosas. ¿Cuál fue el espanto? Largos espantos, largas dictaduras en este país. Pero durante el espantoso espanto final, vos estabas en Barcelona. Yo Igual tuve te la llegaron sabia los intuición ecos. de irme en el 74. No, los ecos no, lo que llegaban eran centenares de personas cada día. Es decir, Ecos concretos. Ecos muy concretos, sí. Y gente ¿Qué te con historias muy contaban? trágicas y con familias Bueno, perdidas. ha sido una historia de todos los países de América Latina Sí, y del, sí, sí. si no tenemos más Y que es ver la una historia literatura nuestra, y es una americana. historia nuestra, yo voy a decirlo siempre, el primer desaparecido de la historia argentina es Mariano Moreno. Claro. Es decir, desde 1811 para aquí tenemos una historia de este tipo, De desaparecidos. de desaparecidos, y tuvimos una mazorca muchos años antes del gran espanto final. Es decir, no es del todo una novedad la dictadura. No. Yo en esto sí me pongo como no argentino porque critico la costumbre aquí de decir el proceso. Yo digo la dictadura. Me parece un eufemismo el proceso, un eufemismo injusto. No es del todo una novela, sino casi una historia, o un libro de historia en Quiere parte, serlo este libro también, tuyo. sí, quiere serlo también. Quiere serlo. No sé si lo es, quiere serlo. Yo creo No que- sé cuánto conseguí. Quiero Pero decir que en lo ese dirán los proceso de lectores. búsqueda que él también hace con la novela, habla de la dictadura en este país y habla como si fuera algo muy grave, y lo fue. Pero creo que es algo inherente al hombre. O sea, somos capaces del mayor amor y nosotros mismos somos capaces de la mayor miseria. O sea, yo creo que eso es un potencial humano que, bueno, depende para qué lado apuntemos, seremos mejores o no, pero que en esa búsqueda nosotros siempre, a lo mejor a veces tratamos de apartarnos de esa miseria que nos es lo más característico. Y esa búsqueda es esa búsqueda de aquello que nosotros suponemos que nos va a llevar a ser mejores, si es Pero que a se mí me puede. parece que la dictadura es un intento de respuesta a la búsqueda, un intento falso desde ya. Sin duda. Es decir, cuando yo pienso en búsqueda, no había pensado para nada en misticismo, fue una idea linda que me regalaste para tener una visión más completa de esta idea de la vida como búsqueda, como aventura, como una serie caótica de vicisitudes y avatares en las cuales buscamos un hilo conductor, una cierta coherencia. Y a propósito de coherencia, últimamente estoy defendiendo continuamente en todos los ámbitos la idea de la incoherencia. Aceptemos que el ser humano es incoherente, contradictorio, y bueno, esto es una verdad. Prefiero dos verdades incoherentes que una absoluta falta de verdad coherente como pudieron haber sido los años de la dictadura o del proceso, ¿no? Habría que señalar, tal vez pensándolo en un sentido muy amplio, porque además es cierto, claro que no es ninguna característica particular de la Argentina, la relación de dictadura y utopía, ¿no? Es decir, toda utopía finalmente se convierte en dictadura, y toda dictadura es la utopía de alguien, pretende ser la utopía de alguien, utópica, ¿no? Después demuestra que es absolutamente tópica. Exacto. Y distópica. Exacto. Es decir, hubo, bueno, la gran muestra fue Stalin, ¿no? En este sentido, para las utopías de este siglo. Sí. Hitler fue otra. Hitler fue otra. Mussolini fue un tímido. Sí, no implicó, el fascismo italiano no implicó No, una no utopía, implicó una necesidad de orden, Y otro la tipo de búsqueda- sentimiento, no un gran proyecto universal, que Pero sí la dictadura- implicaba el comunismo y el nazismo. La dictadura del proceso a mí me llama mucho la atención, porque en general fue una dictadura sin dictador. Es llamativo esto. Hubo una clase militar, hubo un grupo de personas, pero no hubo, yo diría, Pinochet dictador. Exacto. Pero no diría que en la Argentina hubo un dictador. Hubo varios. Hubo una dictadura. Una dictadura. Y Eso por es suerte grave. peleas dentro de la dictadura, las llamadas internas, que nos salvaron, creo. Sí. Pero de todos modos eso hace a las búsquedas de las normas, porque hay como distintas búsquedas en el ser. Yo
uno la siente dentro de uno. Por momentos uno busca esa expansión del yo y por momentos ese yo mismo necesita una contención porque siente que se va, eso que uno después llama la locura, que uno pierde el parámetro. Entonces la normalización, a veces cuando viene la normalización, viene esa dictadura, y viene el universal, lo válido para todo el mundo, que también lo válido para todo el mundo es que hay un solo Dios, que se llama así, que hay que vestirse de tal manera, que hay que ser casada con hijos, que miles de normas. Que tenemos, que los que tienen pelo largo se los tienen que cortar, que hay que ser bonita, que hay que ser que hay que ser bonita, casada, tener buen partido, o sea, para las mujeres, digo, ¿no? Que hemos sufrido todas esas normas, ¿no? Pero está en el hombre buscar y después romper. No me gustó nada cuando dijiste al comienzo que ahora finalmente, no dijiste finalmente por suerte, pero que ahora ya la búsqueda se había terminado y que estabas en un periodo de estabilidad. Yo no dije eso. ¿No? Estás inventando, rebobinemos y te vas a dar cuenta. Que siempre invento cosas. Pero... Lo imaginaste. Sí. No, dije que hay, con la edad, uno se pone un poco menos efervescente, por suerte. Entonces, seguís siendo caótica, pero sin efervescencia. Un poquito menos. Pero sigo buscando y no sé dónde voy a terminar, eso seguro, porque si bien ahora estoy en antigüedades, decoración... No, contanos de la mesa, que eso me interesa muchísimo, a la audiencia también le vengo prometiendo. No, que estamos haciendo un libro de mesas con Ediciones La Rivière, que se llama Mesas de Buenos Aires, y donde hay personalidades de Buenos Aires que ponen su mesa, y es una forma de conocer a la persona a través de cómo vive ese momento del día en que se dedica o a compartir o a vivir solo un momento que es tan importante como comer o de beber. Y a través de la mesa describís el personaje y la psicología. El personaje y describimos la ciudad, en realidad, o sea, un poco las personalidades de esa ciudad, y entonces de alguna manera se tiene que formar uno la idea del porteño a través de ese libro. ¿Qué tal? Si bien es parcial, porque bueno, como todo en la vida, muestra un poco las características de vida de un cierto nivel de gente de Buenos Aires. Qué lástima que no me puedas incluir a mí, porque no tengo mesa de comedor. De hecho, no tengo comedor. Podríamos hacer una acá. No, yo como en la mesa de la cocina, como en la cocina. Pero que ha habido muchas en la cocina, ha habido en el cuarto también. Sí, porque la mesa en realidad no quiere decir la mesa literal, sino la mesa metafórica. Bueno, te ofrezco que vengas un día a mi cocina, si me incluís en el libro. Mauricio Abadi come en una mesita en una cocina. Está bien, está muy bien la idea. Pero es interesante esto de arrancar de un objeto, como puede ser una mesa, para ir cavilando y sondeando una cierta realidad que está más allá, ¿no? Sí, lo que eso es la búsqueda. Ahora encontré la palabra. No hay buscar el más allá. ¿Qué te parece, Patricia? Sí, como que todos percibimos, o percibimos no es mucho, presentimos que debe haber un más allá de esto, y búsqueda es eso, es explorar ese más allá. Y dos cosas pueden suceder: que ese más allá exista, yo no lo creo, o que no exista, creo que sí, que no existe, pero que podemos inventarlo y que por ahí resulta muy bueno, muy lindo. Por ejemplo, el amor lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, o los animales se quieren también. No sé, pero esa forma de amor, de unión que inventamos los seres humanos, yo creo que es la unión de dos seres en el momento del amor, es, creo, lo más cercano a ese invento. Sí, de acuerdo. O sea, el momento máximo del erotismo de la pareja. Maravilloso lo que estás diciendo. Es el momento máximo donde uno cree que se encuentra con el ser. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, creo yo, te digo, ¿sabes por qué? Como si yo fuera el que lo sabe todo, discúlpame, pero supongo que se debe a que en ese momento hay comunicación. En el momento en que un hombre y una mujer, para decirlo concretamente, en su expresión erótica, se aman, en el goce del amor se aman, se están diciendo cosas, el sexo pasa a ser un lenguaje, y entonces hay comunicación. Y me pregunto entonces si lo que estamos buscando todos, esa cosa de búsqueda que estábamos diciendo,
no es búsqueda de la comunicación para salir del gran mal, con mayúscula, que es la soledad. Exactamente. Sí, la comunicación, yo el otro día pensaba, estaba leyendo unos poemas de Baudelaire, y yo pensaba, me estoy comunicando con él. Claro. Me estoy comunicando, no en una forma espiritista, pero No, sí. es comunicarse con lo más profundo. Vaya a saber uno de dónde salieron esas palabras, de qué lugar de su cuerpo, de su corazón, de su mente, porque en realidad no se sabe muy bien de dónde sale, en el caso de la poesía. Sí. Y yo pensaba, mi cabeza o parte de mí se comunica con eso, Sí. que salió de otro centro chiquitito adentro de él. Creo que todos buscamos la comunicación, y a Claro. propósito de esto, el destinatario, y ahí yo le pregunto a Horacio, cuando escribiste esta novela, ¿en qué destinatario pensaste? ¿En un lector español o un lector argentino? ¿Quién era la persona con la cual intentabas comunicarte a través de esta novela? Con mis hijas. Tus hijas, háblame de tus hijas. ¿Viven dónde? ¿Allá en Barcelona? Viven en contigo? Barcelona, son nacidas en Barcelona. Les estabas Yo lo que contando quise de legar es aquel otro una país. memoria familiar, es decir, es como un homenaje fundamental a ellas, porque pienso que la historia de mi familia es una historia muy linda, de vinculación entre dos continentes, entre dos mundos, a lo largo de varias generaciones. Así como vos tuviste una historia anterior a tu nacimiento, la de tus padres españoles, les hablas en Yo esta recojo novela a casi tus 6 hijas. generaciones allí de ¿Sí? mi familia. Yo tengo un bisabuelo, un tatarabuelo, muerto en Galicia en el año 15, que ya había hecho entonces 22 viajes a América. Mira vos. Es decir, que hay una tradición de vínculo en la familia. Ellas son las destinatarias de esta memoria Las hijas. personal y urbana y histórica en un sentido. En la que mucho les más hablas elevado. de un país que no conocen. Que no conocen. Y que está Argentina, de dónde viniste. Exacto. Ese extraño fenómeno de que ahora emigramos no desde Europa a la Argentina, sino de la Argentina a Europa. No es extraño, las vueltas que da la vida, ¿no? Hoy en día el mundo ya es casi mucho más chico y es casi unido, ¿no? ¿Sabes que pasó lo mismo hace 2500 años con Grecia? Los que hicieron de Atenas la gran ciudad de la cultura universal venían de las colonias, Claro. venían de Asia Oriente. Menor, de Calabria Sí. y de ciertas islas del Egeo. Fueron a Atenas, que era una ciudad, era imagino poco más o menos como Avellaneda, muy populosa e industrial, y empezaron a hablar de filosofía y de retórica y de otras cosas, y los avellanadenses, como de aquel entonces, que vendrían a ser los atenienses, se resultaban unas personas cultísimas. Este Y eso fenómeno venía es de tan- las colonias, Venía de las no de la madre patria. No. Este fenómeno es Eso tan de claro en este riqueza. momento que en la Universidad de Roma, en la Sapienza, donde se está haciendo una tesis sobre obras mías, esa tesis está en un programa de la universidad de estudio de escritores, hijos de europeos que han vuelto a el país de origen de los padres, que los hay italianos, y los hay franceses, y los hay Me alemanes, interesa y muchísimo. los hay españoles. Contame qué Es decir, sentiste. es un programa vos. donde hay estudios sobre, no sé, 10 o 12 escritores. Contame qué sentiste, me interesa muchísimo. ¿Qué sentiste vos al volver a la tierra de tus padres? Primero una gran desilusión, porque claro, es decir, uno recibe mitos sobre todo, ¿no? Yo eso en otro libro lo he contado eso, es decir, lo que me pasó a mí con el puente de los franceses, que era el gran mito de la guerra civil, ¿no? Es decir, porque que en las canciones del puente de los franceses, además los nacionales no debían pasar el puente de los franceses, era la clave de la defensa de Madrid. El puente de los franceses es un puentecito sobre un río pequeñito, y de pronto uno llega a la dimensión real de eso y dice, pero esto es el puente de los franceses. ¿Y cómo puede ser que durante 4 años esto haya decidido el destino de una guerra, ¿no? El estar de un lado o del otro de este puente. Europa reduce las dimensiones, Europa es muy pequeña, y claro, desilusiona eso en principio. Si después se adapta uno a esas dimensiones. Es interesante esta relación de uno con las dimensiones de la realidad exterior. Cuando yo era chico, íbamos, en aquel tiempo se estiraban los largos veraneos de 3 meses, y cuando yo volvía, la casa me parecía que había crecido, era todo más grande. ¿Más grande?
Es verdad. Y en cambio cuando volví ahora hace 10.000 años, no sé, cuando volví a la casa en que había nacido y que me la imaginaba, recuerdo de mi infancia como un enorme palacio, era una casucha pequeñita con un patio interior que yo creía que tenía una pileta en el medio y era, qué sé yo, un aljibe de medio metro, una cosa de este tipo. Sí, tenemos una relación de dimensiones con la realidad. Lo imaginario siempre es mayor, ¿no? Sí, es cierto. Del mismo modo que probablemente el producto de los libros sea más real que la realidad y los libros son más inteligentes de quien los escribe, todas estas cosas. Había un cuento de Cortázar lindísimo en ¿Casa La Vuelta Tomada? al Día, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que se llamaba La telaraña, y que hablaba de este proceso donde el hombre vuelve al teatro, cuenta, a ver una ópera que había visto hace unos años, donde él tenía un recuerdo maravilloso y encontraba la misma puesta y nada era igual. Y era tan interesante la forma en que él lo contaba, porque uno en la mente, ya sea para bien o para mal, teje una trama distinta, pero que es tan real como la realidad misma, o más real. Es por eso que uno no puede volver nunca realmente a ningún sitio, no porque el sitio no esté o haya cambiado, sino porque uno lo cambió dentro. ¿No? Si uno no puede volver al lugar imaginario. Y si uno el vuelve, real sí, el real está ahí, lo que pasa es que es feo, es deslucido, pasaron los años. o si uno vuelve tiene que estar dispuesto a recrearlo, o tiene que tener Exacto. la suerte de poder recrearlo, porque a veces suele suceder que en algún lugar uno vuelve y se desilusiona, o vuelve y lo reinventa con otra óptica, porque Tiene que no está. enamorarse de nuevo. Tiene que enamorarse de nuevo desde otro lugar, Claro. porque el horizonte histórico y la vida no es la misma. Decime novelista, o novelista, ¿verdad? Quiero saber, la realidad que las novelas contemporáneas describen es mucho más compleja que la de antes, o es que la novela ha evolucionado como género literario en el sentido de complejizarse. Estaba pensando esto Sí. con motivo de un espectáculo que vi hace cosa de una semana y que es un ballo y más, que era un baile de disfraces, Sí, sí. en el cual la trama, que además llegó a conmoverme profundamente, era de una sencillez, casi diría de una Lineal. simpleza lineal, ¿cierto? Porque había un rey enamorado de la mujer de su mejor amigo y secretario, y ella enamorada de ese rey, pero fielísima al marido. Y toda la trama no era otra cosa que el desarrollo de este punto de partida inicial. Y todo era claro y simple. En cambio, en las novelas actuales, no aludo a la tuya que todavía no leí, la complejidad de las situaciones que se van presentando, por un lado me acerca más a la realidad. Si leo Contrapunto de Huxley, por ejemplo, o leo una novela de Céline o cualquier, yo digo, si la realidad es caótica y compleja como lo muestra este libro, esta novela, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿pero no es un artificio del escritor complejizar las cosas y presentarlas de este modo? Tal vez la realidad sea simple. Recuerdo un film de Alain Resnais en el cual dos personas comentan al final del film todo lo que ha pasado como vicisitudes varias, y uno le dice al otro, ¿sabes? La vida es una novela. El otro 5 minutos después, repensando las cosas, tienes que convencerte, la vida no es una novela. Y yo sentí que las dos frases son absolutamente verdaderas y sí. válidas. Sí. La vida es una novela y la vida no es una novela. A ver tu punto de vista. Claudio Magris, que es un novelista triestino, voy a decirlo así, porque no es específicamente ni italiano ni yugoslavo, ¿no? Como el gran triestino. Como denuncia. No, sí. Sí, en principio. Sí. Y como Svevo, claro. Svevo era triestino, Exacto. Italo Svevo. D'Annunzio lo adoptó, él era de los Abruzos, pero adoptó la condición triestina. Habla de la novela como un espacio donde conviven la realidad real, la realidad concretada, materializada, y la realidad de lo posible.
de lo posible en un sentido concreto, no en el sentido ridículo de decir, bueno, si yo fuera Mozart pasaría tal cosa. No, yo no soy Mozart. Pero lo cierto es que mi vida ha seguido un rumbo y pudo haber seguido otros. Y la novela también me permite contar esas posibilidades que en la vida real no cuentan. En ese sentido yo creo que ha avanzado mucho la novela, más allá de las técnicas. Es decir, que el narrador se ha liberado interiormente, se ha liberado de trabas y de compromisos con sus lectores y ha podido explorar mucho más en el ámbito de lo posible, de lo que no ocurrió, pero que tiene todas las posibilidades, pudo haber ocurrido, y que tiene un espacio en la novela. Como ciertos libros de historia, uno que se titulaba Napoleón ganó en Waterloo. Se puede inventar toda una historia. Efectivamente, yo creo que ese es el centro de la novela hoy. Gloria, quiero saber si a tu hijo algún día le dirás, ¿sabes, hijo mío, mi vida fue una novela? O si le vas a decir en cambio, ¿sabes, mi vida no fue una novela? La vida mucho es más prosaica. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le digo? Pobre, me ve todos los días vivir. Yo creo que me banca la novela. Mis hijos, creo que también mi vida es para mis hijos. Y el hecho de que yo pueda vivir como quiero y como debo, o sea, en consecuencia conmigo misma, en la coherencia. En la coherencia de la incoherencia. Odio la coherencia. En la coherencia de la incoherencia. Los hace en el fondo aprender antes. A lo mejor con mi experiencia se dan cuenta que tienen que hacer una vida totalmente distinta a la mía. Y vos cuando le cuentes a tus nietos acerca de tu vida, le vas a decir, ¿saben? Mi vida se la voy a contar, fue una novela. O le vas a decir, mi vida no fue una novela, fue la vida cotidiana, concreta de todos los días. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Lo que le voy a decir es que mi vida fue un poema, que es... Maravilloso, mucho más. Es como que vivo la poesía. Es algo que es mucho más que un papel, que un libro, es muchísimo más. Estoy, o sea, inmersa en la poesía por miles de otras cosas que hago y otras actividades. Y bueno, y la apertura que tiene la poesía para eso, como le contaba antes, unir dos cosas que quizás a otra persona no se le hubieran ocurrido. Trato de tener esa apertura en mi mente y en mi corazón, poder sentir dos cosas dispares al mismo tiempo, poder hacer dos cosas diferentes al mismo tiempo, poder tener dos valores diferentes al mismo tiempo, porque descubrí, como te decía antes, que uno es contradictorio, entonces hay que aceptarlo. Y en la poesía pasa eso, la poesía es contradictoria, da definiciones sobre la muerte, y en otro poema da definiciones que no tienen nada que ver con la anterior, sobre la muerte. Y un poeta puede decir, me quiero morir hoy mismo, y el libro siguiente dice, quiero vivir 500 años. Te advierto que los que escribimos en prosa también nos contradecimos en prosa, no en verso. En cambio, Horacio, está en el punto diametralmente opuesto al tuyo, porque la novela que escribe, como decíamos hace un rato, es una historia de su vida, de la sociedad familiar que protagonizó y que le relata a sus hijas. Siento que él, como novelista historiador, está transmitiendo algo, sepan lo que yo he vivido. En cambio, siento que vos, con tus poemas, no desvalorizo con eso, al contrario, estás transmitiendo sueños, sepan lo que me hubiese gustado ser y vivir. No, Gloria no está de acuerdo, bueno, decilo. Por lo menos que lo diga ella, que es la poeta. Todos los sueños que tengo, incluso hay muchos poemas que surgen de sueños, de cuando uno duerme y sueña y que después recuerdo, pero yo lo vivo como una realidad. Yo todo lo que sueño, no es que lo tomé de afuera y no, sale de acá. Entonces es una realidad mía, o sea, lo que vivo, lo que sueño, lo que no vivo, lo que pude haber vivido, todo lo meto en la bolsa de la realidad. Para mí todo es realidad. Todo. Sí. Decir que la fantasía es la realidad, no sé si está mal, pero es lo que me sucede. Entonces yo cuento, así como él cuenta lo que vivió, o lo que sus abuelos le contaron, o lo que leyó, yo cuento
lo que viví. De Solo que soy poeta. De puro Contreras quisiera contradecirte, pero no puedo. Soy psicoanalista y tengo que reconocer que los sueños son parte de la realidad y una parte importantísima. Pero vos también. Que la vida es sueño, los sueños son. La vida es sueño y los sueños son. Calderón de la Barca. Y para sí, muy prestigioso, pero y para la vida que no es sueño, ¿qué queda? ¿Qué es simplemente? Tratar de sufrir lo menos posible. ¿Y eso es poco? Es mucho. Tratar de sufrir lo menos posible. A ese propósito de sufrir lo menos posible, o yo lo diría positivamente, de gozar lo más posible, ¿ayudan los sueños y los poemas? Sí, claro que sí. Yo, como decía antes, es un impulso para mí escribir, y a veces estoy triste por cualquier cosa que puede suceder, y al volcarlo en un papel en forma de poesía, en mi caso, lo que me sucede es que puedo seguir estando triste porque por ahí me sucedió algo que no es agradable, pero al ver que pude escribir algo que yo considero bello y que tiene valor literario, al ver eso me pone más contento, un poco más contenta. Entonces el arte es como que, o en este caso la poesía, me va embelleciendo. Sí, es la catarsis, pero aparte es como que yo veo que me va embelleciendo, y lo que es cruel o lo que es feo, las cosas diarias que le suceden a todo el mundo, vistos desde la poesía, siguen siendo crueles, pero ya están como embellecidas. No dejemos que siga hablando porque nos va a producir un ataque de envidia a todos. Yo cuando escribo sufro como un condenado y vos estás describiendo y vos estás describiendo el acto de escribir como un acto amoroso, con placer, juegos previos y quizás orgasmo final. Con este orgasmo final terminamos y agradecemos. No podía dejar de decir la palabra. Gloria lo reconoce. No podía terminar de otro modo. Se trata de terminar casualmente. Hasta la próxima.